¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos empezando Orden del Día, una jornada con temas importantes. Básicamente lo que viene a partir del próximo lunes aquí en Diputados, la actividad también de la Cámara Alta. Comienzo saludando a compañeras y compañeros. Primero, Daniela Romero. Dani, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Pato. Estamos acá en la previa de Semana Santa. Fue una semana corta que fue bastante intensa en materia de conformación de comisiones, como estuvimos viendo durante la jornada de ayer. Y hoy te traje para hablar de lo que va a pasar la semana que viene, que va a ser la primera semana completa del mes de abril, que va a traer consigo ya la primera sesión, o al menos esa es un poco la idea, ¿no?, del oficialismo. Y apurar tratamientos de las leyes que empezaron a mandar durante estos últimos días. Recordemos que la sesión de la semana que viene tiene el foco en glaciares, que es un proyecto de ley que en realidad data del diciembre del año pasado. Y bueno, por varios motivos su tratamiento se terminó aplazando un poco más de lo que hubiese querido. La semana que viene está la reunión, entre otros, con los gobernadores, por ejemplo. Eso están pensando hacer una reunión informativa con presencia de gobernadores y de alguna forma también apurar y aprovechar ese momento para dictaminar el proyecto. Bueno, ayer tuvimos, hablando con Chica, un anticipo de lo que puede ser, ¿no? Con el diputado sanjuanino, hombre de Unión por la Patria, que recordó lo que vos o Caro le habían señalado, o Constanza, en el sentido de cómo había votado San Juan y senadores peronistas sanjuaninos en la Cámara Alta el tema glaciares. Señor Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Dani. En un ratito vamos a estar desarrollando uno de los temas que se viene para la Cámara de Diputados, posiblemente en un futuro no tan lejano. Veremos todo esto si se define antes en el Senado. Y hablo de el hecho de aumentar las penas para falsas denuncias. Aparece dentro de la agenda como una posible iniciativa que avance, que ya ha tenido 2 intentos truncos en el Senado, después de lo que ha sido el impulso de la senadora Carolina Lozada, con el apoyo también en aquel entonces como ministra de Seguridad también de Patricia Bullrich, y ahora con distintas mayorías a lo que eran años anteriores. Posiblemente este proyecto aparezca en la agenda la semana próxima en el Senado. Muy bien, 11 de la mañana, 3 minutos, los títulos y ya seguimos, a ver. Actividad en Diputados, se conformaron 8 comisiones, restan 3 todavía. Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Diputados profundiza el diálogo con el Parlamento Europeo en el marco de lo que significa el avance en este acuerdo. Buscan prohibir los celulares en las cárceles. El proyecto es impulsado por Silvana Giudici. Muy bien, empezamos con ella, Daniela Romero, y lo que tiene que ver con la agenda. A ver, parte sustantiva, lo decías, el tema glaciares. Sí, exactamente. Van por eso fundamentalmente, después veremos, ¿no? ¿O cómo? Hay alguna idea, sí, la verdad que sí. Vamos por glaciares, priorizamos glaciares y después vemos cómo seguimos. Pero sí, una idea que ya se está empezando a instalar es empezar a delinear también cuál va a ser el cronograma de hojarascas, que va a ser el próximo proyecto que va a priorizar el gobierno cuando termine el tratamiento de glaciares. Además, está a decir que es un proyecto que tenía ya iniciativa en su momento, nunca pudo prosperar, no es un tema, digamos, que es novedoso en términos de que el gobierno ya viene instalando el tema de hojarascas hace un tiempo atrás. Por ende no es un proyecto nuevo. Claro, no es un proyecto nuevo, no es una iniciativa nueva. Ayer un poco hablábamos de esto, Pato, de si van a tener o no van a tener apoyos, quién se puede llegar a oponer a hojarascas. Bueno, los palomeros, por un lado, que los habíamos dicho, pero... Colombófilos. Los colombófilos, para ser exactos. La verdad es que no vemos que la oposición se haya pronunciado con respecto de hojarascas.
pero no creo que sea un proyecto que tenga demasiadas dificultades. O sea, Glaciares, en cambio, es un tema un poco más complejo. Por eso reitero esto que mencionaba. Pensemos que fue un proyecto que se presentó en diciembre del año pasado. O sea, le costó mucho al oficialismo y a los gobernadores interesados en que avance fluidamente, ¿no? A mí me parece que la oposición, no toda, porque obviamente la oposición no es una cosa unívoca, hay diferencias, más en el peronismo, pero me parece que en Glaciares lo que pretenden es que pase y pase rápido y habilitar el voto de los 4, 5, 6 que van a convalidar el proyecto, me parece, ¿no? Me parece. Sí, sí. No veo que haya un tema de que se oponga demasiado el peronismo a la ley de Glaciares, ¿no? No, de hecho, es muy probable, lo hablábamos ayer con el diputado, que es muy probable que el peronismo se divida, como pasó en el Senado, para terminar aprobando este proyecto de ley. No obstante, la oposición dio toda una puesta en escena muy acérrima en contra del proyecto con las audiencias públicas, ¿no? Audiencias públicas que se debían hacer por ley, pero que bueno, que se llevaron quizás a otro extremo con los 100.000 inscriptos. El gobierno pudo de alguna forma ordenar toda esa cantidad de expositores sin tener que seguir atrasando el tema, porque un poco la idea era esa, ¿no? Se frustró la idea original de decir, bueno, esto pasa como agua con la reforma laboral. Sí. Eso naufragó. Bueno, tampoco vamos a seguir esperando un montón más. Hagamos las audiencias públicas, las tenemos que hacer, pero dadas las herramientas que hay hoy en día, podemos de alguna forma asegurarnos de que se cumplan los requisitos y no seguir aplazando este debate. Por eso vamos a ir a las placas. Dale. La fecha estimativa para ir a sesión es el 8 de abril, que es el miércoles de la semana que viene, la primera semana completa del mes de abril. Hubo en su momento, Pato, una idea del oficialismo de decir, bueno, quizás podríamos llegar a avanzar en el dictamen antes de que empiece abril, antes de la Semana Santa, pero la prioridad durante estos últimos días fue más bien concentrarse en la conformación de las comisiones. Así que se puede esperar que se vaya a intentar una sesión la misma semana que el dictamen, algo que lo habilita obviamente el reglamento de la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado, por eso es posible. Como vemos ahí en placa, miércoles 8 de abril. Vamos a ir a la siguiente placa para mencionar cómo se está pensando en coordinar esta agenda. Si la sesión es para el miércoles, el martes pueden buscar el dictamen. Ese es el día en el que el oficialismo está pensando en hacer una reunión informativa con, vamos a la siguiente placa por favor, con las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, hacer este plenario con José Peluc y Nicolás Mayoraz, sus respectivos titulares, a la cabeza, en presencia de los gobernadores. ¿De qué gobernadores estamos hablando? Más que nada de gobernadores que están a favor de este proyecto de ley. Hubo un pedido también de la oposición de extender esa convocatoria a quienes no están a favor del proyecto de ley. Ahí yo me atrevo a poner un pequeño, o sea, como una especie de asterisco, porque dentro de los que están en contra de ese proyecto de ley se encuentran tanto los gobernadores opositores. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el de La Pampa, Sergio Silioto, que fue uno de los voceros en contra de la ley, de la modificación a la ley de glaciares. Y también tenés a otros gobernadores que quizás no van a tener ganas de exponerse en contra, porque justamente son aliados del gobierno, por más que no apoyen esta iniciativa. Por ejemplo, Ignacio Torres, el gobernador de Chubut. Va a ser interesante ver si los mandatarios que están en contra del proyecto de ley acceden o están interesados, o incluso si piden asistir a las reuniones informativas para exponer en contra. La voz en contra la escuchamos más que nada en las audiencias públicas, pero en este caso la idea es traer a los gobernadores de Catamarca, de Tucumán, estamos hablando de Jalil, estamos hablando de Jaldo, de Marcelo Orrego, que es el gobernador de la provincia de San Juan, obviamente Alfredo Cornejo, el mendocino, que son los, también Carlos Adir de Jujuy. Son los gobernadores que integran la mesa de litio y la mesa de cobre, que son los principales interesados en que avance este proyecto de ley para justamente flexibilizar y habilitar la explotación minera, la explotación de sus recursos.
De hecho, ellos habían habían entregado una carta al Poder Ejecutivo que se incluye en el informe final del Consejo de Mayo junto con el proyecto de la ley de glaciares, en donde ellos obviamente están pidiendo que esta ley avance. Así que eso se buscará la semana que viene. El mismo día, en la misma reunión, puede hacer circular el dictamen para que al día siguiente, el 8 de abril, se proceda a la sesión. ¿Cómo se va a conformar esa alianza? ¿Cómo se va a conformar esa mayoría para llegar a los números? Vamos a ir a la siguiente placa. Un poco recién lo adelantábamos, Pato. Sí. Que es que es muy probable que Unión por la Patria vaya a contribuir con esa construcción de la mayoría. ¿Por qué? Porque lo vimos en el Senado, lo vimos con la provincia de San Juan, con Sergio Uñac, y lo vimos con Lucía Corpachí de la provincia de Catamarca. Uñac que estuvo reunido con Cristina en los últimos días. Bueno. No sé si hablando de esto, me imagino que no, pero fue uno de los datos, reunión del exgobernador con la expresidenta, sí. Sí, activa la expresidenta, sí, ¿no? Sí. Políticamente desde San José 1111, donde cumple su prisión domiciliaria. Vimos entonces que en la provincia de Catamarca y de San Juan, en el interbloque del Senado, se distanciaron de la línea de Mayans para apoyar este proyecto de ley, y ayer estábamos hablando también con un diputado de San Juan de Unión por la Patria, y anticipó, pidió prudencia dentro del bloque para que se entienda que es muy probable que se vuelva a suceder. En el bloque de Unión por la Patria en diputados, vos tenés a varios de la provincia de San Juan, de Tucumán también, algunos que no se fueron con el bloque Independencia, que es el bloque de Jaldo, pero que siguen pero claramente van a defender el interés de sus provincias. También de Catamarca se teniendo. Y por otro lado están los bloques directamente que responden directamente a estos gobernadores, que son el de Elijo Catamarca, el de Independencia, y también te encontrás con Innovación Federal, donde está... Esto es Jaldo y Jalil, ¿no? Exacto. Sí. Y te encontrás con Innovación Federal, donde está también el poder de Salta, Misiones, que, bueno, muy probablemente vayan también a apoyar este proyecto de ley. Así que en conjunto con todos estos gobernadores... el 8 vemos, vos siempre dijiste que había por lo menos 131 votos, más o menos. Sí, yo rondaría entre 130 y 132, ¿viste? Sin contar Unión por la Patria. ¿Viste? Sí. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés al PRO, que el PRO acá en diputados es más numeroso que en el Senado. En el Senado, recordemos que los senadores del PRO votaron en contra, las senadoras del PRO, de la provincia de Chubut, porque Ignacio Torres no está a favor, obviamente. Recordemos la división, la grieta entre los patagónicos y los del norte. Entonces, acá, ¿qué pasa en diputados? Vos tenés otra lógica dentro del PRO, y vimos a partir de un video del diputado Martín Yesa que anticipaban estar a favor del proyecto de ley. Hay que ver si hay unanimidad dentro del PRO, que son 12, o si hay alguna que otra fuga, pero en líneas generales, si además nunca van a comprometer la victoria del oficialismo. No, pero bueno, algunos siempre se distanciaron. Sí, puede ser, ¿no? A lo que voy es que con el grueso del PRO tenés a Mendoza y a Chaco en la UCR, y todos estos bloques que mencionamos, Elijo Catamarca, Independencia, Producción y Trabajo, que es San Juan, Innovación Federal, y encima algunos de Unión por la Patria que pertenezcan a la provincia de San Juan, de Catamarca, de Tucumán. O el caso del sanjuanino, efectivamente. Exactamente. Yo creo que estamos más que seguros de que se va a aprobar, pero bueno, es algo que hasta el momento obviamente uno no lo sabe, pero acá prima mucho, a diferencia de otras iniciativas del gobierno nacional, el apoyo y la iniciativa contundente de los gobernadores de las propias provincias que están interesadas en este proyecto de ley. Así que con ese panorama vamos hacia la semana que viene. Y me queda mencionarte... Última placa, a ver, ¿no? Sí, me queda mencionarte, Pato, la cuestión referida a la ley de hojarascas, que te decía que ya empezaron a cranear un poco cómo va a ser el tratamiento. Esta ley... Tres comisiones, bastante, para un gobierno que... ¡Epa! Te iba a contar eso. ¿Viste cómo es acá? Lo primero que aprendés cuando llegás al Congreso es si el proyecto es derivado de muchas comisiones, tiene para largo, obviamente. Exacto. Y si va a pocas es porque el Ejecutivo lo quiere sacar rápido. 3 en un tema como hojarasca me parecen como muchas, ¿no? Estás dándole en la tecla con la observación que tuve yo también. Sí. ¿Qué fue lo que pasó?
El oficialismo no tenía ganas de que Hojarascas tenga 3 comisiones. Claro, ahí. Obviamente. ¿Qué pasa? Cuando se presentó este proyecto de ley, originalmente estuvo giro a estas 3 comisiones. Recordemos que no es la primera vez que el gobierno insiste y era con un esto. gobierno más débil en el Congreso, en el Parlamento. Mucho margen para cambiar al giro de comisiones no hay. Ayer me fijé, al menos que vaya a haber algún tipo de modificación, que yo no lo descarto, el proyecto de ley ingresó el viernes pasado y tuvo giro a estas 3 comisiones. Asuntos constitucionales, legislación general y presupuesto de Hacienda. Viene un debate más largo porque ha habido otros temas muy calientes que han ido a 2 comisiones, como máximo. Sí. No sé a cuántas fue Ley Bases, por ejemplo, pero bueno. Ley Bases creo que tuvo ¿viste? 3. No, puede ser que haya sido 3. Por eso digo, sí. Pero bueno, nada, vendrá un debate en comisión. Tampoco hay tiempos que urjan tanto en el tema de Hojarascas. No, pero no es una cuestión de urgencia por lo que puede implicar la aprobación de este proyecto. Sí es el hecho de decir, hay tantas cosas en agenda que queremos queremos ir, no efectividades conducentes. Claro, exactamente. Bueno, vos lo dijiste de una forma mucho más elegante de lo que iba a decir yo. A ver, un poco es eso. Pensemos que, por ejemplo, recordemos un poco la agenda de lo que se viene ahora. En el Senado vos tenés propiedad privada, que son este paquete de leyes que refieren a manejo de fuego, a desalojo, a expropiaciones, a tierras rurales, que va a ser un paquete bastante, yo creo que va a tener muchísimo debate por los temas que involucra. Así que cuando vaya a diputados, eventualmente, va a ser contundente. Ese debate. Entonces no podés tener tantas cosas en el tintero esperando llegar al recinto. Lo mejor es despejar el camino. Después también tenés que en la Cámara de Diputados va a ser la Cámara originaria en relación a los proyectos que están pensando para el endurecimiento de penas y la tipificación de nuevos delitos, que son estos proyectos que se desprenden de la reforma del Código Penal, una reforma que se va a pensar más a largo plazo, no va a ser el proyecto de 900 artículos. Van a mandar en tandas, según lo que anunció el ministro de Justicia, Juan Bautista Máiquez, y eso va a ingresar primero por la Cámara de Diputados. O sea, vos tenés, además, digamos, de esto, de hojarascas, de glaciares, que son como cosas que viejas, si querés, ¿no? Cosas que ya venían un poco anticipándose. Tenés mucho por venir, por ende, si vos querés acelerar en materia de reformas, lo mejor que podés hacer es ya empezar a liquidar algunos trámites. Así que Hojarascas va a ser el próximo desafío por ahora, ¿no? Ahí estamos. Daniela Romero, enseguida estoy con Solabarrieta, pero antes vamos a lo que anunciaba Gonzalo ayer, más definiciones en materia de cargos en comisiones. Ahora el turno de Luis Basterra, el hombre de Formosa, designado presidente de Economías y Desarrollo Regional. A ver, Basterra. Tape sobre Basterra, ahí está, a ver, dale. La Comisión de Economías y Desarrollos Regionales, y creo que nos alienta la esperanza de tener un espacio de debate, de análisis y de consensos para fortalecer el sentido federal de la República. Hemos escuchado opiniones que van en línea con este pensamiento y destacado que hay que buscar la sinergia para identificar las situaciones que ameritan un tratamiento legislativo y que podamos alcanzar la mayor cantidad de consensos en pos del futuro de cada una de las regiones de nuestro territorio. Ahí estamos, la tenemos también a Roxana Monzón de Unión por la Patria, seguramente postulando a quién. A ver, a Roxana Monzón, dale. ¿No? Bueno, perfecto. Vamos con el turno ahora de Silvana Giudici, en todo caso, Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza. La escuchamos, a ver. Bueno, el bloque de La Libertad Avanza para esta comisión va a proponer al diputado Damián Arabia en esta comisión de Comunicaciones e Informática. Quiero contarles, antes de repasar su currículum, que a sus 16 años él se acercó a esta comisión siendo asesor, trabajando intensamente por la agenda en defensa de la libertad de expresión y de la regulación
para las comunicaciones y los medios en nuestro país. Así que desde ese lugar pensamos que es el mejor perfil para esta etapa al frente de la Comisión de Comunicaciones e Informática. Él es licenciado en Ciencias Sociales, tiene un posgrado en Sociología, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y ha sido becado por programas de políticas públicas, de formación de políticas públicas, tanto en Alemania como en Estados Unidos. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Se desempeña como diputado nacional desde el año 2023 y es un dirigente político enfocado en la transparencia, la seguridad y la inserción de nuestro país en la comunidad internacional. Actualmente preside la Comisión de Mercosur, hizo un enorme trabajo en el momento en que sancionamos y llevamos al recinto el acuerdo del Mercosur y de la Unión Europea, e integra las comisiones de Defensa, Seguridad, Ciencia y Tecnología. También en su profusa carrera, a pesar de su juventud, fue director de Integridad del Ministerio de Seguridad de la Nación entre el 2016 y 2019. Su formación académica, su experiencia en la gestión pública, además es autor de un libro que no lo voy a mencionar para mantener la paz y el diálogo en esta comisión, es el perfil que nosotros proponemos para presidir esta comisión. Muchas gracias. Muy bien, y ahora el turno del diputado Damián Arabia, a ver qué dice. Bueno, tenemos un desafío enorme sobre esta comisión porque, a ver, siempre el derecho cuando trata de legislar sobre tecnología tiene un desafío porque suele ir atrasado con respecto al cambio tecnológico, pero en estos tiempos que corren indudablemente la distancia es mucho mayor porque efectivamente la tecnología se desarrolla a una velocidad y a una potencialidad exponencial y el derecho sigue como en los tiempos más antiguos, ¿no? La tecnología que usamos de gobierno, de las reuniones de comisiones, de las votaciones, etcétera, siguen siendo herramientas más bien de siglos pasados. Así que tenemos un desafío enorme para tratar de tener una legislación moderna, una legislación que abra al mercado y no cierre al mercado, que abra precisamente al desarrollo tecnológico, y que al mismo tiempo en esa legislación sea lo suficientemente, si se quiere, blanda o dinámica, como para permitir que ante los cambios el desarrollo sea posible. Bueno, estamos en orden del día, estábamos terminando con la presentación de titulares de comisión, ahora la pausa, ya volvemos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.
Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo.
En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores,
como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, exactamente 11 de la mañana con 35 minutos, estamos en orden del día. Vamos a más presentaciones de comisiones y después Solabarrieta. En este caso, Giselle Castelnuovo, designada titular de una comisión muy importante porque técnicamente define un montón de cosas como es peticiones, poderes y reglamentos. La presenta y la postula el santafesino Mayoraz. A ver. Desde La Libertad Avanza queremos proponer para la presidencia de esta Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento a la diputada nacional Giselle Castelnuovo. La diputada Castelnuovo es abogada con especialización en Derecho Electoral. Se desempeña actualmente como secretaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, forma parte de la Secretaría Parlamentaria del Bloque y cuenta con una extensa y sólida trayectoria en materia reglamentaria, política y electoral. Además, ha demostrado, tanto antes de su incorporación al Bloque como diputada nacional cuando fue electa, con anterioridad también en su desempeño en el sector público, su contracción al trabajo, su creatividad y su aporte a las soluciones necesarias para las modificaciones de leyes que se dieron el año pasado con relación a la boleta única papel. Entonces, teniendo en cuenta su idoneidad técnica y la confianza, además, que nos reviste y nos inspira para nuestro bloque, entendemos que reúne las condiciones necesarias para ser presidente de la comisión, así que proponemos a nuestro bloque, a los demás bloques, que acompañen esta propuesta. Muy bien, y vamos ahora justamente con el testimonio de la diputada elegida. A ver, Castelnuovo. Muchas gracias, es la verdad que un honor y una gran responsabilidad estar presidiendo esta comisión. Les agradezco a mis pares, al jefe de bloque, a Martín, presidente de esta Cámara, y al resto de los bloques que acompañaron mi designación. Bueno, brevemente quería decir que todos sabemos de la importancia, conocemos la materia que compete a esta comisión. Quiero decirles que mi voluntad y mi deseo es que podamos trabajar en un ambiente de diálogo, de consensos, y que estoy abierta y dispuesta a recibir todas las propuestas de modificaciones, de reglamentos. Sabemos que tenemos cosas por mejorar y en eso vamos a trabajar firmemente y pueden contar conmigo para ello. Bueno, ahí estamos. El señor Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, avanzamos sobre la presentación. Dale. Sí, falsas denuncias. Exactamente, Pato. Vuelve nuevamente al seno del Congreso este proyecto que ya tuvo 2 intentos en diferentes momentos, por lo menos para avanzar, y que no llegaron ni siquiera al recinto del Honorable Senado, en este caso por falta de fuerzas de votos para poder llegar a una aprobación. Y estamos hablando de este proyecto que presentó la senadora Carolina Lozada, de la Unión Cívica Radical, representante de la provincia de Santa Fe,
que es parte de Juntos por el Cambio y que, recordemos, bueno, ya había intentado, por lo menos, con el aval inclusive de Patricia Bullrich, que salió justamente en defensa de este proyecto y así como también de otros senadores y senadoras de salir adelante, lo volvió a presentar justamente porque hubo un recambio, lógicamente, tras las elecciones legislativas en el Senado y por eso necesitaba justamente de un compromiso de presentarlo nuevamente. Tiene que ir a la Comisión Única de Justicia y Asuntos Penales, Pato, del Senado, que esto es un poco también lo que hablaban con Dani en referencia a la ley de hojarasca, por ejemplo, que tiene el compromiso con 3 competencias. Bueno, esto es un poco más sencillo. Por lo que estuve averiguando, la semana próxima se podría convocar ya justamente a esta comisión para darle el dictamen y que vaya directamente al recinto del Honorable Senado, así que estaremos atentos la semana próxima. En el mientras tanto, habrá un evento que se va a estar realizando a modo informativo en el Senado justamente con la presencia de Carolina Lozada y sobre todo, Pato, con un fuerte compromiso de muchas personas que han vivido en carne propia este tipo de casos, con el compromiso también de que quienes estén presentes hayan sufrido y haya estado comprobado en la justicia que estuvieron sancionados, en algunos casos penalmente, inclusive por una justicia que en este caso avaló una denuncia falsa y por eso se va a generar con testimonios una reunión informativa. ¿Hay algún dato sobre el cual se monta este proyecto? Digo, hay un caso, 2 casos, bueno, sobre qué. Ese es un gran problema, Pato. ¿Sabes por qué? Estuve consultando porque ni en los fundamentos del proyecto, ni en el equipo inclusive de la propia senadora, hay datos de esto. Y es un gran problema. ¿Y tiene sentido votar una ley por un caso o por ninguno? No, en realidad. ¿Sobre qué estamos legislando? Sí, en realidad, a ver, cuando uno consulta el porqué, el inicio de esta iniciativa, se basa en varios casos que le llegan justamente a los legisladores. Este es el caso, por ejemplo, de la senadora Carolina Lozada. ¿Pero están registrados esos casos? Sí, algunos sí están registrados, pero cuando consulté por las estadísticas plenas, no hay un dato preciso respecto a el caso de las denuncias falsas en la República Argentina, que es un dato que no es... Vos sabés que digo, es bueno, pero a ver, hay una denuncia, siempre es grave una denuncia, porque la verdad se pueden involucrar inocentes, está mal. Pero digo, bueno, si la denuncia es falsa, la justicia la desestima y listo. ¿Cuál es el problema? Bueno, es que en muchos casos se termina comprobando tarde y sobre todo hay un rol fundamental, Pato, y ahora lo vamos a ver, que no tiene que ver solamente con quien hace la denuncia falsamente, sino además... Vos decís que para que si estás mintiendo con la denuncia, que no te salga gratis la mentira en todo caso. Claro, totalmente. Totalmente, porque estamos hablando de un mínimo que está muy bajo hoy en día y pretende aumentarlo. Ahora te voy a contar un dato que es muy importante del proyecto y que apunta justamente a algo que sucede plenamente, y esto obviamente es parte del aval de por qué la senadora está haciendo esta presentación. Vamos a empezar el repaso más importante. La falsa denuncia es un tipo doloso, en este caso, que consiste en denunciar falsamente un delito ante la autoridad competente. Acá subrayamos tipo doloso, que es un poco el sustento o por lo cual se avala, ¿no? En este caso, la presentación de esta iniciativa para modificar que, bueno, en el Código Penal, el artículo principalmente 245, que castiga la falsa denuncia ante la autoridad, que hoy en día, Pato, y esto es lo que hacíamos... Claro, era 2 meses, claro. Es de 2 meses como mínimo a 1 año. Y otro dato no menor es que puede ser multado económicamente. Y la multa máxima hoy en día, estamos hablando de 12.000 pesos. Es decir, es muy baja realmente. Bueno, y ahora te voy a contar también un detalle. Está bien, la idea es que no sea gratis, ¿sí? Porque vos tenés un problema con tu pareja y por eso le enchufás una falsa denuncia. Si es mentira, que no resulte gratis. Bueno, está bien. En referencia a esto que decís de las parejas, ahora te voy a contar un dato que sí está registrado estadísticamente más adelante y que tiene que ver justamente con la cuestión de género, en una especie de controversia si uno lo analiza, pero en defensa también de la verdadera denuncia contra la violencia de género, según explica justamente la legisladora. Vamos a ir a la siguiente placa. Este es el corazón del proyecto, el artículo 245. ¿Qué es lo que pretenden modificar con esto? Bueno, que la pena de prisión sea como mínimo de 1 año y como máximo de 3 años, ¿sí? Es decir, sigue siendo excarcelable, pero acá está el punto principal, que es lo que menciona la legisladora, el agravante.
Si en este caso la denuncia falsa está hecha en un contexto de un delito por violencia de género contra menores de edad o contra la integridad sexual, el agravante, ahora sí, esta pena podría ser de 3 años a 6 años de prisión efectiva. Este es el dato principal de la modificación del proyecto, como para entender por dónde va esto. Y ahora, en el final de las placas, vamos a explicar también un poco el pensamiento de la legisladora en base a estos datos que estamos dando. Vamos a ir a la siguiente placa para ver otra parte de contenido de este proyecto, que busca incrementar, y acá también, Pato, es un punto muy importante porque te decía, fíjate vos, el incremento es de 1 año a 3 años, ¿sí? Si vos haces una denuncia falsa. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se termina comprobando en muchos casos una denuncia falsa? Cuando aparece un testigo que declaró por primera vez una cosa y que después a los años se arrepiente. Exactamente, que en muchísimos casos tiene que ver con testimonios de los menores involucrados en distintos momentos de su vida. Declaran a veces algo cuando son más chicos y 4, 5, 6 años después declaran otra cosa. Lo que pasa es que todos los problemas se multiplicaron en esos 4 o 5 años. Exactamente. El vínculo con la persona denunciada generalmente se complicó para siempre. Y son casos claramente googleables. Sí, totalmente, hay muchos, Pato, y no googleables, hay muchos casos. Y también con algunos casos donde hay suicidios. Por casos de denuncias falsas, también es otro dato importante. Actualmente, ante justamente la pena para aquellas personas testigos falsos, básicamente, es de 1 mes a 4 años, lo que hace aumentar en este caso es la pena mínima a 1 año. Pero fíjate que es a 4 años. Es más grande la pena máxima para el testigo falso que para el propio denunciante, en este caso en general. Siguiente placa, ante un testigo, perito o intérprete que falte a la verdad, lo que estábamos explicando recién, pero que sea en una causa criminal, justamente en una causa criminal, aumenta el mínimo a 2 años, que actualmente es 1 año, y el máximo lo sostiene a 6 años. Y en el caso de que sea un caso criminal por violencia de género contra los menores o la integridad física, aumenta 1/3 del mínimo o la pena máxima. ¿Sí? Qué tema los peritos, porque todavía está dando vuelta acá. Hay un proyecto de alguien que propone que cualquier funcionario público debe ser sometido a un test psicológico. Por ejemplo. Está dando vuelta. Por ejemplo. Por eso. ¿Y quién se hace cargo de los peritos, no? Bueno. ¿Quién es el que firma? Claro, es otro caso, es otro caso. Por eso digo, no avanzó mucho ese proyecto, me parece. No, entiendo que por el momento no. Dale. Y vamos a la siguiente placa, ahora sí, para finalizar, con 2 datos puntuales. Un dato del proyecto es que quitaría la multa económica, ¿sí? Ante el artículo 245, que es justamente para que solamente la pena para una persona que hace una falsa denuncia no sea o una sanción de pena o una multa. No, se elimina la multa. No hay multa económica ante un caso de falsa denuncia, sino que simplemente es una sanción que le tiene que ejecutar la justicia directamente. Y el otro es este dato que te decía. Sí. Hay una preocupación, y está dentro de los fundamentos, de Carolina Lozada, aclaramos, senadora de la UCR, que es declarada feminista, pero que entiende una preocupación por el incremento de las denuncias que pasaron de 5.000 a 30.000 luego del lanzamiento del plan Acompañar, por la poca investigación para que se otorgue un beneficio a aquellas personas que hacen estas denuncias por violencia de género, por ejemplo, y que reciben un beneficio económico en este caso. Por eso hay una preocupación, estos son algunos de los datos, y en este caso la defensa del feminismo por parte de Lozada es justamente para que haya datos concretos y que las denuncias sean reales y no se pierda el valor de las mismas. Bueno, ahí estamos, 11:48. Vamos a ir enseguida a la agenda de lo que viene, más o menos estuvo marcada por el tema glaciares, pero antes una consulta, Dani, tiene que ver con que vos hablaste de lo que puede pasar con glaciares, de lo que puede pasar con hojarasca. Uno lo que ve es, no te diría toda la oposición, porque uno lo ha visto activo a varios integrantes de lo que era la coalición cívica, radicales como Juliano, por ejemplo, en un pedido de informe sobre lo que está pasando con Adorni. Pero digo, el peronismo, yo he hablado con algunos peronistas, el peronismo está como aletargado, ¿no? Si no lo está capitalizando, como dijo un colega. Claro, digo, mira, por ejemplo, hay un tema que el peronismo podría haber marcado.
porque es una posición muy clara y explícita que tiene el gobierno en materia de lo que es la guerra de Estados Unidos-Israel con Irán. Y hay declaraciones y demás. El peronismo no ha dicho nada, ¿no? Ni siquiera te acompaño, no te acompaño. Bueno, y lo que han dicho ayer, ha tenido poco ruido. Sí, hay poco ruido. Romero. Ayer en la Comisión de Juicio Político, el diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, dijo que había presentado ayer mismo un pedido de juicio político al presidente por las declaraciones con respecto a la guerra de Irán. O sea, no es un tema que no hayan hecho ninguna pronunciación. Es bastante fuerte, de hecho, el pedido de Marino. Además de que obviamente otros diputados de otros bloques medios, si querés, hicieron pedidos de informes en ese sentido. Ir a un juicio político por eso quizás es un montón. Pero digo, si el peronismo le quiere dar más trascendencia, te convoca una conferencia de prensa, hay 4 o 5 autoridades. En su momento, cuando habían impulsado una amague de pedido de juicio político, porque ni siquiera fue un pedido. No. Lo presentaron así, después la conferencia dijeron, no, bueno, no sé. Pero hicieron una conferencia de prensa acá en el Palacio. A ver, antes le daban... Yo creo que antes el peronismo estaba mucho más empoderado, entonces podía capitalizar quizás los errores, entre comillas, o las cuestiones que surgían, digamos, de parte... O estaba menos debatida la conducción. Hoy no. Eso es lo que pasa hoy, que está como muy discutido. Sí. El peronismo, ¿qué puede decir de lo de Adorni con todo lo que... Con todas las causas que tiene el peronismo, que son quizás muchísimo más grandes, ¿no? De las que involucra ahora el actual jefe de gabinete. Lo que pasa es que obviamente el foco está en quien está en el gobierno, ¿no? Claro. O sea, si vos sos funcionario, el foco va a ser ese. Pero sí es cierto que brilló un poco por su ausencia en medio de todas las repercusiones por el escándalo de Adorni, que el peronismo no se meta, Y ¿no? me parece que tiene que ver también con cuestiones no saldadas internas, esto es la convivencia de Cristina con Kicillof, ahí transita, no está saldado el tema en la provincia, hay todavía resabios de lo que pasó con Moisés. Hoy Moisés, hablo de Carolina Moisés, apareció otra vez muy crítica, dijo que no hay posibilidad de reconciliación. Me parece que tiene que ver con Moisés, todo eso. Y perdóname, y con ver cómo se arma el peronismo, cómo se rearma, con qué marco de alianzas, pensando en el 2027. Están más metidos en eso, me parece, que en el tema parlamentario. Moisés, me hiciste acordar de un dato clave, que Moisés y Rollón y Alejandra Vigo, que son... Santa Fe, Salta y Jujuy. Exactamente. No, Córdoba. Córdoba, Vigo, exactamente. Córdoba, Salta, Jujuy. Y Jujuy. Presentaron un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral. Epa, el FAL. El FAL. Mirá vos. Que ahora está frenado, que no se entiende bien el alcance de ese fallo. Que frenó los 83 artículos de la reforma laboral, para quienes aplica, no se entiende derogación muy bien del FAL, mirá vos. Pero más allá de eso, la derogación del FAL a un par de semanas de haber sancionado la ley, siendo senadoras que votaron a favor del proyecto, aunque con respecto del FAL no lo apoyaron, creo, puntualmente. Pero están jugando, digamos, mostrando esto, ¿no? No estoy con el gobierno al 100%, pero obviamente está todo mal con la Cámara. Daniela Romero, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Señor Solaberrieta, muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Pausa. Enseguida la continuidad de DTV. Dale.